Bueno amigos, seguimos con nuestro programa mundomotorizado.com en TDMás. Estoy de vuelta aquí en el CEDI, que es el centro de distribución del Grupo Polusa, como ustedes pueden ver en la parte de llantas, porque estoy con el experto en llantas, don Elías. Elías, bienvenido nuevamente al programa, o más bien bienvenido yo porque estoy en tu casa. No, bienvenido todos los que nos están viendo, la Ajá, verdad, porque el tema llantas y de vehículos infinito. es infinito y es sumamente importante siempre estar nutriéndonos de conocimiento. Me gusta que hoy nos puso un set muy bonito, Así es. así que aquí tenemos todo Bueno, para hay que trabajar. agradecerle a Hankook, ¿verdad? Que Claro, es nuestro patrocinador. Obviamente vamos a hablar de llantas, Hankook, y en este caso tenemos una llanta de aro 22, que es una llanta para un sub poco deportivo, ujú, un e-tron, un Tesla, carros de muy alta gama, ok, ¿verdad? rápidos. Rápidos, pero lo que vamos a hablar hoy es exclusivamente cómo leer una llanta, la Ok, medida. ¿para qué yo como conductor tendría que saber cómo leer una llanta? Ok, le pongo un ejemplo. Tenemos que saber qué viscosidad de aceite, por ejemplo, Ajá. usa nuestro vehículo, por una emergencia, Ujú. para no cometer errores, etcétera. Generalmente no nos instruimos a la hora de llantas porque pensamos que las llantas solo sirven para rodar y que es la llanta que usa mi carro y ahí verá la persona que me atiende. Ya que pusiste el ejemplo de lubricantes, ¿cuánta gente no llega al lubricentro y qué le ponemos? Póngale lo que le deja la decisión al pistero. Exacto, Y exacto. entonces te ponen lo que a él más le convenga vender en ese momento y que puede ser que no sea lo ideal para tu auto. Así Entonces, si es. uno sabe qué aceite debo ponerle a mi auto, yo de una vez le digo, póngame tal. Sí. Es igual cuando voy a calzar llantas en el auto. Cuando llego a hacer el cambio, ¿y qué le ponemos? Y mucha gente dice, ¿qué tiene lo más barato ahí o qué tiene lo que más le sirva? Y le da la decisión al vendedor y no realmente lo que usted necesita. Por eso es que en este programa vamos a instruir, Estamos tratando de educar a la gente. educar, generar una cultura y obviamente compartir un poquito el conocimiento que hemos adquirido durante estos años, porque vamos a ver, la gente quiere saber más, Claro, claro. la gente quiere saber más. Muchas cosas que me han preguntado de las llantas es qué significa, por ejemplo, esta 265-40R22. Entonces me dicen, ¿qué significa 265? ¿Verdad? Entonces, partiendo de ahí, a veces la gente se confunde o no sabe qué es cada Ujú. cosa, eso es lo que vamos a hablar hoy. Entonces, te voy a dejar que expliques y le voy a pedir a Alex que se acerque, que Alex está trabajando con nosotros en cámara, que se acerque para que vea todos los detalles aquí que nos vas a explicar. Claro. Bueno, aquí tenemos una llanta con una medida 265-40R22. ¿Ok? La primera cifra, 265, hace referencia al ancho Al de ancho. sección. Ok, Y no es exactamente el ancho de la banda, sino la parte más amplia ok. de la llanta. ¿Por qué? Porque el fabricante necesita saber, el fabricante del vehículo, cuánto es el espacio que va a ocupar la llanta Ujú. total de ancho y de ahí va a salir el perfil, que es lo que sigue. Ancho de sección, la primera medida y la segunda medida, que en este caso es 40, va a hablar de el perfil o la Ok, altura de la llanta, ok. ¿verdad? 40. Mucha gente piensa que 40 es, esos son 265 milímetros. Ok. La gente piensa que 40 son 40 milímetros y en realidad no. El 40 es una proporción de el ancho de sección. Es un porcentaje. Es un Ok. porcentaje. Entonces, ¿qué quiere decir? La medida del perfil es el 40% del ancho de sección. Mejor explicado. Luego, vamos a ver qué dice R. R hace referencia a la estructura como tal de la llanta. Hace muchos años la gente le llamaba radial a una llanta Ajá. lisa. Ujú. Hoy en día sabemos que radial a lo que se refiere es que su estructura viene en radio, formando la base y la fabricación de la llanta viene en radio sobre toda la llanta. Ujú. La estructura es lo que soporta la carga y lo que hace que la llanta sea pues robusta y compacta y soporte todas las condiciones. Luego va a venir el 22, que en este caso es el diámetro del aro. La medida completa es la que debemos saber. Ujú.
265 40 R22 y de esa forma poder cotizar las Que llantas. mucha gente llega y dice, deme unas 22, unas 16, unas 17 y omite los otros datos. Y puede poner una llanta más ancha o más delgada que afecte la banda de rodamiento y por ende el consumo de combustible, tantas cosas que puede afectar. Hay muchas variables que pueden ser afectadas cuando cambiamos una medida, ¿verdad? Si modificamos el perfil de la llanta, podríamos estar afectando el vehículo en autonomía, en el espacio de la llanta, puede ser que empiece a pegar en alguna parte mecánica, inclusive hasta dañarse por una parte mecánica, ¿verdad? Entonces hay que tener siempre claro la medida. Claro, ¿y cómo saber cuál es la medida ideal de mi auto si lo compré usado, por ejemplo, no de nuevo? Busque el manual del auto. Así es. Si no lo tiene, en internet está. Muchas veces dueños anteriores de los vehículos le hicieron modificaciones al carro, le cambiaron aros, le puso aros de lujo y cometemos el error de que, mira, ponerle una llanta con un perfil más bajo y ya le cambiaron la medida. Para eso es mejor ir a la puerta del conductor y ahí está la ficha Ahí está la ficha de las llantas, y la presión a la que tienen que estar. la presión a la que debe estar. Otra cosa importante a la hora de comprar llantas, principalmente, es ver la fabricación, el DOT, que significa Departamento de Transportes de Estados Unidos. Todos estos numeritos y series son internas de la planta, pero en lo que tenemos que centrarnos es en estos últimos 4 dígitos, que significa la semana 4 del 2023 en este caso. Los primeros 2 dígitos, la semana de fabricación, y los últimos 2 dígitos, el año de fabricación. Ok, entonces, sabiendo yo cuándo la fabricaron, calculo su Correcto. vida útil, su vigencia. Las llantas Hankook tienen 6 años de garantía contra defectos de fábrica. Es una de las garantías más extensas que hay en Sí, sí, llantas. esta no tiene ni un año. No tiene ni un año. Es de Estamos en este el año. mes 9 y tiene, sí, tiene 5 meses Correcto, de fabricada. correcto. Está nueva. Es una llanta totalmente reciente. Eso es algo importante, porque si una llanta ya pasó los 5 años de fabricación, es una llanta insegura. Aunque no se use. Aunque no se use y esté almacenada. Pierde propiedades aquí el... Correcto. Datos importantes que nos ayudarán a elegir las llantas y también pues que nos visiten en Superservicio o Grupo Prolusa, ¿verdad? Donde los vamos a asesorar y venderle la llanta que realmente usted necesita. Recuerden que la llanta es una parte de los elementos importantes de seguridad del auto. Una buena llanta, buen rodamiento, buen consumo de combustible y sobre todo buena seguridad. Seguridad. No queremos apretar el freno y seguir rectos, que la llanta se bloquee, se chille porque está vencida o porque pusiste una llanta mal, una medida que no era, etcétera, etcétera. No hay nada mejor que viajar y despreocuparse de las llantas. Y eso solo se consigue comprando llantas de calidad y bien asesorado. Tengo un amigo que le pasó un chasco con eso, después le cuento. Sí, Pero no, sí. es terrible, es terrible. Hay Así que casos- bueno, Elías, súper buen consejo. Muchísimas gracias por recibirnos aquí en el CEDI y de esta manera tan bonita. Así que bueno, seguimos en nuestro programa y recuerden que estamos dando este tipo de consejos frecuentemente en nuestro programa. Así que pausa comercial, ya regresamos.